Buenos días, campeonas y campeones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Qué bueno! Campeonas y campeones, ¿se acuerdan? El día lunes dijimos que hoy día nos íbamos a volver a ver y les iba a ayudar a responder las preguntitas, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que hemos leído, de lo que hemos visto. Iniciamos que comentamos que la ruta de esta experiencia iba a ser: primero observamos el video, luego leíamos el mito, luego profundizamos sobre lo leído. Después escribía y dibujaba en mi diario de lectura y al final elaboraba y compartía mi cofre de los tesoros de herencia familiar con la familia. Ya eso lo iba a compartir. Iniciando nuevamente, vamos a recordar de manera rápida el primer título se refería a un video, ya Nuestro Saber, que era producido por el Ministerio de la Cultura, muy bien. Y el segundo, que era un mito, muy bien, era un mito y titulaba en este caso: Antiguamente en el monte los animales, las plantas y otros seres eran gente. Muy bien. Bien, analizamos Nuestro Saber. En este caso era el video, ¿sí? El video titula Nuestro Saber. Entonces, aquí vamos a ver varias partes muy bonitas, muy importantes, ¿no? Por ejemplo, al comienzo mencionan, ¿no?, lo siguiente: con nuestros cantos vivimos nuestros días y con alegría nos unimos para realizar nuestras labores. Ah, mira qué bonito, ¿ya? En esencia, este video nos habla sobre cómo preparan la chicha, ¿ya? A ver, ¿cuáles son los pasos para preparar la chicha? Primero, desgranan el maíz, muy bien, ¿ya? Luego se remoja, ¿para qué? Para que no le dé mal aire, ¿ya? Muy bien. Al día siguiente, ¿qué pasa? Se entierra ese maíz remojado, ¿ya? Y se tapa con piedras. A los 2 días después, ¿qué va a pasar? Va a germinar, o sea, le va a salir sus raícitas, ¿ya? A ese maíz. Y con eso se va a endulzar. Después, ¿qué pasa? Se hace secar ese maíz ya germinado y que ya está dulce también. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Muy bien. Se hace secar y se muele en el batán. ¿Han visto, no? Cómo lo molían en el batán y se hacía cocer. ¿Ya? ¿Han visto, no? Pues lo ponían en una olla grande y lo movían y después, ¿qué pasaba? Se colaba. ¿Han visto? Se colaba, se sacaba se dejaba todo el agüita nada más. ¿Y luego qué hacían con eso? Lo guardaban. ¿Para qué? Para que se fermente, muy bien, para que se fermente. Entonces, y para que salga el saborcito de la chicha, ¿no? Para que salga el saborcito de la chicha. Entonces, todo esto, ¿de dónde han aprendido, chicos? ¿De dónde aprendieron estas personas a preparar? Ah, tiene una historia ancestral, ¿ya? O sea, tiene una historia antigua. Eso significa ancestral. Ya tiene una historia antigua y ellos dicen, no, que eso lo aprendieron de sus abuelos, ¿ya? Y eso lo enseñan a las nuevas generaciones, o sea, a los hijitos de esas personas les están enseñando. ¿Para qué les enseñan? Ahí hay una frasecita muy bonita donde nos dice, ¿no? Así los niños aprenden para que puedan vivir felices sin olvidarse de su identidad. Su identidad es saber de dónde vienen, ¿ya? Saber de dónde vienen, que nunca podríamos decir, no podemos aparentar algo que no somos, ¿ya? Tenemos que querernos tal como somos. Esa es nuestra identidad, ¿ya? Esa es nuestra identidad. No debemos sentir vergüenza ni nada, ¿ya? Nosotros somos así y tenemos que respetarnos así. Tenemos que hacernos querer así también, ¿ya?
De ahí, ¿qué más? Ya, y nos decía, ¿no? Les decía sobre la historia ancestral y nos dice, ¿no? Estos conocimientos son herencias que nos dejaron nuestras abuelas. Ah, caramba, miren. Y era muy bonito, ¿no? En esa parte donde les decía, que se enterraba, ¿sí? Se enterraba para que no le dé, y se tapaba, ¿no? Y en ahí han escuchado que para que no le dé mal aire, tienen eh, podríamos decir, un pensamiento muy diferente, ¿ya? Tienen un pensamiento muy diferente. Y esto es algo real, eso sucede en la vida real, ¿ya? Ahí están, ahí el video son personas reales los que preparan, ¿ya? Muy bien, entonces espero que se haya entendido el análisis que hemos hecho, ¿ya? Ahora vamos a analizar el siguiente. Analizamos el mito, ¿ya? Para esto es muy importante, chicos, que ustedes se imaginen. Tienen que tener una imaginación amplia, ¿ya? Entonces, es un mito, ¿ya? Y tienen que imaginarse, cada vez que leamos un libro, imaginémonos en nuestra mente cómo son las cosas, ¿ya? Cómo es lo que sucede, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? El mito nos inicia mencionándonos que antes en la selva era pura agua, oscuridad y frío. ¿Ya se imaginan? Todo lleno de agua. Y ahí, ¿quién nace? Buinaima. ¿Cómo nace? De un aliento. ¿Ya? Es como un soplo. A ver, imagínense ustedes que soplan y ¡frum! Aparece alguien. ¿Ya? Un soplo de aliento. Y este ser era un ser etéreo, ¿ya? O sea, no tenía forma. Imagínense una persona que no tenga forma, ¿ya? No sabe si tiene cabeza, dónde está su cabeza, dónde estarán sus brazos. Desconocemos eso, ¿ya? Nos dice, no tenía forma y se podía desplazar y podía llegar a cualquier parte del mundo, ¿ya? ¿Y qué pasa con este ser? Él escupe y donde llega a escupir, todo lo que está a su alrededor se transforma en arcilla. ¿Se imaginan? Ay, vaya, qué interesante, ¿no? Ya hasta se transforma todo en arcilla y ahí es donde se forma la tierra, donde estamos ahorita nosotros, o sea, la tierra, el piso que, es- que tenemos, ¿ya? Y en ahí se forman árboles, animales y además seres vivos, ¿ya? De las profundidades, nos dice, de al fondo sale el ser humano. Y también nos dice que salieron otros seres diferentes a nosotros. Peces, árboles, serpientes con pies, patas, ramas, membranas. ¿Ya? Imagínense, eran seres humanos, diferentes a nosotros. ¿Ya? Ahí está. ¿Y qué pasaba? Ahí reinaba un dios, el dios Tucán. ¿Ya? Y este dios era un dios malo, porque había corrompido, había malogrado el espíritu de los seres de la selva. O sea, todos vivían bien y había un dios Tucán que les llenaba de enojo, les hacía mucho daño, y les cambiaba la mentalidad, ¿sí? Hacía que los seres humanos que habían ahí, que esos otros seres, sean malos también, ¿ya? Entonces, ¿cuál era la tarea de los demás seres humanos? Derrotarlo, ¿ya? Querían derrotarlo. ¿Y qué pasaba con esos seres humanos que eran diferentes a nosotros? Muy bien, empezaron a recorrer ríos, montañas y montes y a esos seres que los había transformado, los volvían a cambiar y volvían a ser buenos, ¿ya? Y llegado un momento, el dios Tucán pues pierde, se siente derrotado y huye de este mundo, ¿ya? Huye avergonzado. Entonces ganaron los seres humanos, nuevamente reinaba la tranquilidad, todos vivían tranquilos, felices. Y en las noches
¿qué pasaba en las noches? Ellos se reunían y agradecían la sabiduría que habían recibido de sus ancestros, de sus seres pasados. Así como nosotros tenemos, ¿no? Nuestros ancestros, ¿quiénes son? Nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros tatarabuelos, nuestras tatarabuelas. ¿Ya? Muy bien. Y ellos agradecían lo que habían aprendido de esas personas, ¿ya? De esos seres ancestrales a ellos. Y allí, y ellos para poder agradecer, se dormían, viajaban en sus sueños, al momento de soñar, viajaban al centro de la tierra y allí escuchaban las palabras y los consejos de sus padres. ¿Se imaginan? Qué bonito, ¿no? Muy bonito. Ahora, dicen, no, ahora ya son talentosos, ¿ya? Y menciona a dos personas, ¿no? Por ejemplo, menciona a una que es Muinajega y Hananugu, ¿sí? Esos son los seres de la primera generación, o sea, los primeritos, ¿ya? ¿Y ellos qué crearon? Ahí está, crearon las casas, las chacras, las palabras. Imagínense antes, no, es como si no se comunicaran, no sabían dónde vivir, nada. Y estos dos seres crearon las casas para que las personas vivan ahí, crearon la chacra también para que la gente ahí siembre sus productos, sus plantitas, ¿no? Las palabras también para que se puedan comunicar, la medicina natural para que se puedan curar también. Y el mundo había cambiado, ya pues ahora ya ha cambiado bastante, ¿ya? Y ahora, y estos dos seres, Muinajega y Hananugu, ¿qué pasó? Se convirtieron en altas y blancas aves que se llaman, que comúnmente se llaman garzas, ¿ya? Ustedes pueden ver, las garzas son unas aves lindas, ¿ya? También las llaman juna. Y estos seres están ahí, nos vigilan, dice, ¿no? Nos vigilan para cuando necesitemos de su sabiduría, de sus palabras, ellos ahí van a estar, ¿ya? Ahí está, muy interesante, ¿no? Muy bonito este mito. Entonces, es muy importante, campeonas y campeones, nuestra imaginación. Tenemos que tener nuestra imaginación así lista para imaginarnos y poder ver qué es lo que nos dice la lectura. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente parte. La siguiente parte, el siguiente paso era que profundizamos un poco más en nuestra lectura. Ahí está. Ya hemos hecho nuestros análisis, ahora ya podemos hacer ¿qué? Las respuestas a estas preguntas, ¿ya? Ustedes la tienen que hacer en su cuaderno. Yo les voy a decir hablando más o menos para que lo entiendan, ¿ya? A ver, por ejemplo, nos dicen, ¿no? En el video, nuestro saber, ¿qué te gustó de esa historia? A ver, ¿qué te gustó de esa historia? Ay, hay varias cosas muy bonitas, ¿no? Muy bonitas. Por ejemplo, el proceso de cómo preparan la chicha de jora. Nosotros hemos tomado chicha de jora también, ¿verdad? Todos hemos tomado en algún momento chicha de jora, ¿ya? Y eso tiene un procedimiento para poderse preparar. Y ahí ya hemos visto, ya sabemos cómo se prepara, ¿no? También es muy importante resaltar que lo que más me gusta, por ejemplo, de este video es que esas chichas de jora, ¿de quién la habían aprendido? De sus abuelos, claro que sí. Ahí había una parte donde decía, ¿no? Estos conocimientos son herencia que nos dejaron nuestras abuelas. Ah, está muy bien, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice? Ya, después nos dice, ¿no? ¿Hay algo que no te gustó? Bueno, en lo particular a mí me gustó todo. Está muy bonita, me gustó muchísimo. A ver, la siguiente parte nos dice, lee las siguientes expresiones pronunciadas en quechua en el video y que han sido traducidas al español. Ahí está, el video, como se han dado cuenta, estaba en quechua, muy bien, y ahí abajito estaba subtitulado, ¿no? Ahí nos decía qué es lo que estaban diciendo.
Ya, entonces ahí decía, no, hay una parte al final donde dice, así es la bebida de nuestro pueblo, así es nuestra labor, así es nuestra alegría, así también nuestro corazón, dulce como la chicha de jora. ¿Qué significado tienen para ti estas expresiones? A ver, ¿qué significado tienen? Ah, se están identificando, están diciendo, nosotros somos así también, ¿ya? Nosotros somos bien preparados, nosotros somos dulces, amables con las demás personas, compartimos. ¿Se dan cuenta? Claro, ¿ya? Muy bien. Pasamos a la siguiente, ¿qué nos dice? En el video se menciona la siguiente cita. Estos conocimientos son la herencia que nos dejan nuestros abuelos. ¿A qué herencia crees que se refieren? ¿Por qué? ¿A qué herencia creen? A los conocimientos. Ahí está, en la misma pregunta, está en la misma cita, en esa misma frasecita. Ahí está la respuesta, los conocimientos de cómo había, el conocimiento de la chicha de jora, de la preparación, cómo se prepara la chicha de jora, ¿verdad? Claro que sí, muy bien. Pasamos a la siguiente, nos dice, en el caso de la lectura, ¿no? A ver, nos dice, ¿qué te gustó de este mito? ¿Qué no te gustó? ¿Hubo algo que te sorprendió? Habían varias cosas, ¿no? Habían varias cosas que nos sorprendieron. Ya está, vamos por la primera parte, ¿no? Primero, ¿qué te gustó de este mito? A ver, ¿qué les gustó? Ah, muy bien, al final, ¿no? Al final puede ser, unos dirán, no, al final ganaron los seres buenos y el dios Tucán, que era un dios malo, huyó avergonzado. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué más les gustó? Eso van a poner ahí, ¿ya? ¿Qué no te gustó? Ah, bueno, a mí no me gustó, por ejemplo, cuando el Dios malo empezó ¿qué? A corromper a los seres buenos, ¿ya? Los empezó a corromper, les cambiaba la mentalidad y hacía que piensen como él, ¿ya? Y como él es malo, todos van a pensar malos, como malos, ¿no? Ah, está muy bien. ¿Hubo algo que te sorprendió? Claro, a mí me sorprendió muchísimo porque había muchas cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando escupe, dice, y se transforma en arcilla donde había escupido, ¿verdad? Ah, está también, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más le sorprendió? Por ejemplo, al final también me sorprendió cuando dicen, ¿no? Que Munajega y Hananu, ¿qué pasó? Crearon las chakras, las casas, las palabras, la medicina, son como dioses, ¿verdad? Como les digo, todo esto es un mito, o sea, no es algo real, ¿ya? Vamos a entender eso también. No es algo real, es un mito nada más. Entonces, es para que nos imaginemos, seamos creativos al momento de imaginarnos, ¿ya? Muy bien, nos dice, relee la siguiente cita. Ya los humanos habían logrado su tarea. En las noches, reunidos bajo la sombra de los árboles, agradecían la sabiduría recibida de sus ancestros y viajaban en sus sueños al centro de la tierra. Y allí escuchaban las palabras y consejos de sus padres. Así podían descifrar qué hacer al siguiente día o al día siguiente. Muy bien. ¿Cómo interpretas estas citas del texto? Ah, pues era como si se durmieran bueno, ahí mismo está diciendo, ¿no? Que al momento de soñarse, ahí recibían, ¿no? Los consejos de sus padres y ellos tal vez en ese momento les decían, ¿no? Tienen que hacer esto, les ayudaba a pensar y cuando despertaban ya sabían qué poder hacer ese día, ¿ya? Muy bien. A ver. En la siguiente parte nos dice, en la parte final del mito se lee la cita. Ellos siguen aquí, vigilándonos, para cuando nosotros necesitemos de su sabiduría y sus palabras no sea difícil de encontrar. ¿Qué nos quiere transmitir esta cita? ¿Cómo relacionarías con algunas de tus vivencias? Ah, muy bien. Puede ser que en algún momento nosotros necesitemos de alguien, ¿ya? Nosotros necesitemos de alguien y cuando estamos ahí pensando en nuestro Dios, tal vez, ¿sí? Nuestro papá Dios o papá Jesús, ¿ya?
ellos nos den una respuesta. Muchas veces no nos sentimos tristes, melancólicos, ¿ya? Y, y entonces a veces no sabemos qué hacer. Lo mejor es a veces rezar, orar, ¿ya? Y en algún momento Diosito nos va a responder y nos va a ayudar a saber qué hacer con el problema que tenemos, ¿ya? Entonces, en mi caso, yo lo relacionaría así, ¿ya? Porque es como nuestro Dios, ¿no? Nuestro Dios, Él había creado la tierra, ¿verdad? Ahí tenemos, ¿no? Un pensamiento diferente. Ustedes tal vez tengan otras ideas. Entonces, eso ponen, esas respuestas ponen. ¿Ya? A ver, ¿qué nos dice al final? La última pregunta que relaciona a los dos, al video y al mito. Nos dice, según la forma como se transmite el conocimiento, ¿qué semejanzas encuentras entre la historia narrada en el video y el mito leído? A ver, ¿qué semejanzas encuentran? Hay algunas partes, ¿no? Donde dice en el mito, en el video, por ejemplo, donde agradecen a, bueno, sus ancestros, ¿sí? Sus abuelos, sus abuelas, agradecían a ellos, ¿no? A sus ancestros, porque les habían enseñado a preparar la chicha de jora. Y por otro lado, en el mito también, ¿no? Ellos agradecían a sus ancestros, ¿ya? Por lo que les habían enseñado, ¿ya? Entonces, como les digo, hay diferentes maneras de creer. Tal vez otras personas, otros de sus compañeros, han dicho, ¿no? En la parte del mito al final, ¿no? Y ¿qué nos quiere transmitir esa cita que habíamos leído? De que ellos siguen aquí vigilándonos, tal vez de nuestros abuelos, tal vez no los relacionan con Dios y tal vez los relacionan con sus abuelos, ¿ya? Que ellos, a pesar de que ya no estén en vida, ¿ya? O algunos tatarabuelos, algunos llegan a conocer a sus abuelos, tatarabuelos, ¿no? Ellos siempre están ahí, los están protegiendo, ¿verdad? Unas almitas que siempre están protegiéndonos, ¿ya? Entonces depende mucho de las personas. Entonces yo ahora, en esa oportunidad, les he querido simplemente aclarar algunas cositas, ayudarles a responder, ¿ya? Entonces ustedes ya lo tienen que presentar más bien ya completo, ya todas las respuestas. Bien, entonces ustedes tienen que hacer en esa parte el diario de la lectura, ¿ya? Recuerden que este diario de la lectura es muy importante, ¿ya? Es muy importante. Entonces tienen que elegir cualquiera de las dos propuestas y desarrollarlas, ¿ya? Perfecto, muy bien. En cuanto a lo que son actividades complementarias, ahí está, tenían que hacer el cofre de los tesoros de herencia familiar. Ahí ustedes tenían que averiguar qué herencias tiene como familia, ¿ya? O qué les han dejado de herencia, de aprendizaje, de conocimiento, qué les ha dejado sus abuelos, ¿ya? Eso van a poner ahí y luego lo van a guardar en su cofre, que lo han hecho depende de cada uno, ¿no? Depende, por ejemplo, había unos que lo habían hecho de palitos o también había la posibilidad de usar una caja de zapatos, ¿no? Una caja de zapatos y ahí ponía mis recuerdos de herencia familiar. Muy bien. Y con eso estamos llegando al fin de la actividad nuevamente, ¿ya? Entonces, esta actividad es del lunes pasado, ¿ya? Y ahora simplemente era para ya completar la lectura, hacer el análisis y para poder responder las preguntas. Pero teníamos que haberlo leído primero, ¿ya? Entonces, conmigo sería hasta el día lunes que viene para esperar la siguiente actividad de Leamos Juntos. Cuídense mucho, que tengan un bonito día. Nos vemos. Chao.